Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Un abrazo cordial, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios en esta hora porque Dios ha sido bueno y en gran manera, porque Dios nos ha socorrido en momentos difíciles, ¿cierto? Y ha estado con nosotros y eso es motivo para dar gloria a Dios, para honrar su nombre. Y sabemos que pasamos tiempos difíciles y tiempos de prosperidad, tiempos de adversidad, pero en todo tiempo debemos estar contentos, con gozo y con alegría. Bien, hermanos, eso es para que, por si alguien echa de menos la tos, ahí está. Pero doy gracias a Dios porque ya se me ha quitado harto ya, y si sale un poco de tos esta noche, le ruego que usted me perdone. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios aquí en el libro de Éxodo, una palabra que es muy conocida, pero que hace un buen tiempo eh, he venido, me ha venido dando vuelta un poco en un sentido. Hace un tiempo hice una predicación acerca de esto, pero hoy día quiero seguir hablando acerca de lo que es conocer a Dios. Amén. Así que lo invito para que vaya al libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 hasta el verso 9. Dice la palabra de Dios así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jubeseo. Y la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, diciendo: los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Amén. Cierra tus ojos por unos instantes. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu gran amor,
tu gran misericordia, tu gran bondad que has tenido para con nosotros. Gracias, eterno Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Te ruego, Padre, en esta noche que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se han conectado, que oirán la palabra esta noche, y también bendice a aquellos que la oirán a través de las redes sociales, Señor. Te ruego que traigas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender todo lo que tú tienes para nosotros. Oro, Señor, para que tú me des la gracia, la sabiduría, Señor, para predicar tu palabra. Saca toda palabra ociosa de humana sabiduría de mi vida, Señor, y sea tu palabra la que pueda correr, trayendo restauración, sanidad, Señor, trayendo consuelo, trayendo perdón y vida, Padre eterno, sobre tu iglesia. Padre, gracias te damos, Señor, y glorifícate, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, hoy quiero compartir este tema con ustedes y se trata, cuando le puse por título a este mensaje, cuando conoces a Dios, conoces sus caminos. Y debemos entender, amado, que todo comienza y todo termina con Dios. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Por lo tanto, es crucial, es algo que cada cristiano debe saber, amado, y debe conocer los caminos de Dios. A veces nosotros como cristianos podemos leer algún artículo acerca de algunos de los atributos de Dios y podemos decir si conocemos a Dios porque Dios es de esta manera de acuerdo al artículo que hemos leído o de acuerdo a un estudio, ¿cierto? Podemos decir que conocemos a Dios y podemos hablar acerca de que Dios es de esta forma por lo que hemos estudiado. Entonces, pero nadie conoce a Dios, amado, y esto es importante, nadie conoce a Dios por una definición que puedas hacer acerca de lo que Dios es. Nadie puede conocerlo así. Yo no puedo conocer a Dios leyendo un artículo, ¿cierto? Que dice que Dios es bueno, que dice que Dios es misericordioso, que dice que Dios es bondadoso. Entonces no puedo conocerlo tan solo leyendo eso, sino que nosotros conocemos a Dios por la manera que Él juzga, ¿cierto? Por la manera que Él perdona, por la manera, ¿cierto? Cómo Dios cuida a los suyos, de la manera de cómo Él sostiene la creación, ¿cierto? Por la manera que es una... que conocemos su obra, pero cómo llegamos a conocer su obra es a través de de poder vivir, amado. Conocemos a Dios, que Dios es misericordioso porque hemos visto su misericordia sobre nuestras vidas, porque hemos visto su poder sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, hemos visto su amor, hemos visto su gloria. Entonces nosotros podemos decir,
que conocemos a Dios, ¿cierto? Porque le hemos experimentado a Él y podemos decir con certeza y con seguridad que Dios es nuestro Dios sanador, porque yo estaba enfermo y Él me ha sanado, porque yo estaba triste y Él trajo consuelo a mi vida, y así sucesivamente. Nosotros podemos hacer una definición de lo que Dios es a través de esta experiencia que tenemos con nuestro Dios, ¿cierto? A través de esta experiencia en la cual nosotros vamos a demostrar de que realmente conocemos a Dios, que nuestra fe, nuestra esperanza, ¿cierto?, está en Él. Y podemos decir que le amamos, ¿cierto? Y toda esta relación que se produce en un hijo de Dios que realmente ama a Dios y que realmente conoce a Dios. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra que hemos leído? ¿Por qué? Porque si hay una persona en la Biblia que conoció a Dios en cada en cada circunstancia y se da a conocer a través de las escrituras, es Moisés. Y aquí vemos cómo podemos ver a Moisés, ¿cierto? Con una pasión. Cuando tú lees lo que es el libro de Éxodo y te encuentras con la historia de Moisés, te encuentras con cosas que son impresionantes y son tremendas, que nos dan una inmensa enseñanza a cada uno de nosotros, y podemos reflexionar acerca de cómo era Moisés, el cual llegó a ser, ¿cierto?, el amigo de Dios, el íntimo de Dios, con quien Dios hablaba cara a cara. Y imagínate, para tener esa relación, si hay algo que que Dios demanda acerca de sus hijos, ¿cierto?, es santidad. Nadie puede ver su rostro, pero ¿por qué Dios hablaba cara a cara con Moisés entonces? Entonces, nosotros, hace un tiempo yo compartí el Salmo, el Salmo que dice dice a Moisés dio a conocer sus caminos, ¿cierto? Y a los hijos de Israel sus obras. La versión NBI, hablando de este mismo versículo, ¿cierto?, dice, así dio a conocer su carácter a Moisés. Dios dio a conocer su carácter a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios dio a conocer su carácter a Moisés. El pueblo de Israel conoció el resultado de su carácter. El pueblo de Israel vio el poder de Dios, ¿cierto?, en las obras que él hizo. Sin embargo, Moisés conoció el carácter de Dios. Sin embargo, Moisés conoció los caminos, le fueron dados a conocer los caminos de Dios a Moisés. Y cuán importante es, amado, el que nosotros conozcamos los caminos de Dios. Cuán importante es nosotros como hijos de Dios el que debemos conocer el carácter de Dios. Debemos conocer cada una de sus perfecciones, cada uno de sus atributos, y en los cuales nosotros debemos caminar también. Si bien es cierto, no es que tú encuentres un camino,
¿cierto? Eh, como una carretera, ¿cierto? En el cual no, este es el camino de Dios. El conocimiento, la relación íntima que nosotros tenemos con Dios nos hace y nos lleva, ¿cierto?, en este camino, en una condición de vida en la cual nosotros debemos conducirnos en nuestro peregrinar por en esta tierra, este breve tiempo que estaremos aquí en la tierra. Dios nos marca una forma de vivir a cada uno de nosotros, y esto es importante, amado, que cada uno de nosotros debamos entenderlo. Como hijos de Dios debemos caminar en los caminos del Señor. Hay un dicho entre los pentecostales, y que ellos dicen mucho, acerca de la persona. Dicen que estoy en los caminos del Señor, estoy en los caminos del Señor, ando en los caminos del Señor, y así. Y esa es la forma, amado, en la que nosotros debemos andar y caminar, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Entonces, lo que Moisés, amado, conoció, que nos dice el Salmo, es completamente diferente a lo que conoció Israel. ¿Cómo Moisés conocía a Dios? Podemos darnos cuenta, amado, en el carácter de Moisés, en su personalidad, en cómo Moisés hablaba, cómo él intercedía, cómo él podía soportar, ¿cierto?, la calidad de las peticiones que Moisés le hacía a Dios. Cuando vemos aquí en el capítulo 33, ¿cierto?, que leíamos acerca de lo que él le pedía a Dios, ¿cierto? Porque Jehová le dijo a Moisés que iba a enviar delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, ¿cierto?, a la tierra. Pero Moisés no se conformó con eso. Tal vez nosotros, amados, si Dios nos dijera, ¿sabes qué? Voy a enviar un ángel delante de ti para que te solucione todos los problemas y todas las cosas. Tal vez nosotros lo aceptaríamos. Pero Moisés no fue así. Moisés estaba determinado a ir a la presencia misma de Dios. Él había tenido un encuentro con su presencia. Y esto es maravilloso, amado. Él ya se había encontrado con Dios en el monte, ¿cierto?, cuando estaba apacentando las ovejas de Jetro. Ya Dios había tenido un encuentro con él. Y una de las cosas que Dios le notificó a Moisés es uno de los requerimientos, uno de los requisitos que podríamos decir que Dios demanda de sus hijos. Se lo dijo ahí cuando Dios llama a Moisés. Cuando le dice, cuando Moisés se acerca a esa zarza, ¿cierto?, que él, tal vez él había visto muchas veces arder una zarza, pero le llama la atención que esta zarza que estaba ardiendo, ¿cierto?, había una particularidad muy especial, que era que no se consumía. Por general, todas las cosas que producen fuego, el combustible, se consume, se acaba, se termina, pero más esta zarza no se consumía. Y esto le llama la atención, y se acerca a Moisés para ver esta visión, ¿cierto? Y sin embargo, Dios le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es.
Entonces, esta fue la primera revelación que Dios le entrega a Moisés, para andar en los caminos de Dios, para que estés en la presencia de Dios, para que estés en la voluntad de Dios. Dios demanda santidad de sus hijos. Dios demanda santidad de cada uno de nosotros, amado. Sin santidad nadie verá a Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice: así como vuestro Padre es santo, sed vosotros santos. Así como Dios es santo, sed vosotros santos. Es una condición, es una orden, no es una alternativa que nosotros podamos tomar. Por lo tanto, amado, la santidad es una parte muy importante en nuestro caminar, en este caminar, en los caminos del Señor. Nosotros hoy en día tenemos esta gran bendición de que a través del internet podemos indagar, podemos adquirir libros, podemos tener la tremenda biblioteca y podemos buscar diferentes información, cierto comentario y así sucesivamente, y podemos aprender mucho acerca de cada uno de los atributos de Dios, cada una de sus perfecciones de Dios, de cómo Dios hace todas las cosas, y podemos llenarnos de ese conocimiento que es importante, amado, que lo tengamos, pero importante es que nosotros podamos vivirlo y caminar en una relación con lo que Dios establece, como nosotros debemos hacerlo. Y eso trae respuesta, eso trae fruto, eso trae un crecimiento en la parte espiritual. No es solamente el conocimiento, no es solamente ese conocimiento intelectual que nosotros podamos tener, podemos saberlo la Biblia de tapa a tapa, pero lo más importante, amado, es que nosotros podamos, si conocemos los caminos de Dios en cuanto a todos sus atributos y perfecciones, si sabemos que Dios es santo, si sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es misericordioso y sabemos que Dios, cierto, podemos conocer su amor y todo lo que Dios es en cada una de sus perfecciones, ¿verdad? Pero si nosotros, amado, no experimentamos esas perfecciones en nuestra vida, de nada nos sirve ese conocimiento. A nada nos lleva ese conocimiento. Podemos morir con ese conocimiento, pero sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos practicar la santidad, debemos practicar la misericordia, debemos practicar la justicia y así el amor y todas las cosas. Debemos todas estas perfecciones, cada una de las cualidades del carácter de Dios deben estar en nosotros para que nosotros podamos caminar en los caminos del Señor. Es importante, amado, entender y es fundamental comprender estas cosas. Moisés, amado, conocía a Dios. Podemos verlo en la calidad de sus peticiones que él hacía. Podemos ver que Moisés conocía a Dios en su intimidad con Dios, sus resoluciones, la determinación de seguir a Dios y con Dios a cualquier precio. Podemos conocer la paciencia que Moisés tenía con el pueblo, su liderazgo para el pueblo, ¿cierto? Su deseo incesante de conocer más de Dios. Eso es extraordinario. Cuando tú conoces la vida de Moisés y cada
cada detalle de lo que él hacía cada vez que iba a la presencia de Dios. Entonces, podemos ver reflejado y podemos decir con certeza amén al Salmo cuando dice que a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Vemos, amado, en los capítulos anteriores del Éxodo 33, ¿verdad? Vemos la rebelión del pueblo de Israel. Vemos cómo se revela en contra de Dios. Cuando Moisés lo ven o sea, no lo ven, porque Moisés sube al monte y no desciende, y entraron a dudar, entraron a preocuparse, y no se preocuparon por Moisés, sino que se preocuparon de ellos mismos, y comenzaron a reclamar, y comenzaron a rebelarse en contra de Dios. Y encontraron a un líder que les hacía lo que ellos querían. Una de las grandes falencias del liderazgo de Aarón fue esa, amado, de que quería estar bien con el pueblo. Él mismo le dice, traigan todos sus aros, ¿cierto?, de oro. Y él mismo hace el becerro de oro, presentándoselo como el Dios que ellos iban a tener. Un pueblo que vio el poder de Dios, que vio el mar abrirse delante de ellos y pasar en tierra seca. Vio cómo luego el mar se cierra y se lleva todo el ejército de Faraón. Vio las plagas y todo eso, pero sin embargo de igual forma se rebelan en contra de Dios. Y hoy día, amado, lo podemos ver de una misma perspectiva en la cual muchos ven el poder de Dios y todo lo que Dios hace y conocen acerca de todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, muchas veces nos rebelamos en contra de Dios. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que Dios nos manda, con lo que Dios nos exige, y muchas veces creemos que nosotros lo hacemos de mejor forma y que nosotros pensamos mejor que Dios. Y eso es terrible, amado. Por eso el conocer los caminos de Dios es tener el carácter de Dios. Es tener lo que es el fruto del Espíritu reflejado en toda nuestra manera de vivir, en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos, en todo lo que hacemos. Deben estar reflejadas, ¿cierto?, todas estas características, ¿cierto?, todas estas perfecciones de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos dar a conocer a Cristo. Cristo tiene que ser el centro en nosotros. Una de las cosas que hace mucho tiempo yo me preguntaba cómo se nos predicaba y se nos decía que nosotros debemos reflejar a Cristo, no reflejarnos nosotros, sino reflejar a Cristo. Y yo decía, ¿cómo puedo reflejar a Cristo? Es reflejando sus perfecciones, es reflejando sus principios, su palabra, sus estatutos, cada una de las cosas que Dios establece que nosotros debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, hacedores de su palabra, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, para que caminemos con Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, conoces sus caminos y caminas
en el camino de Dios. La santidad de Dios, amado, y la pecaminosidad del hombre no son compatibles. No hay compatibilidad en ellos. Jamás se pueden juntar. Es imposible, amado, que si tú estás en pecado, goces de la presencia de Dios. Dios dice que Dios no puede ser burlado. No hay relación de Dios con el pecado. Por eso que es tan importante la santidad en nuestro caminar, en cómo nosotros nos dirigimos delante de Dios, que debemos hacerlo en santidad. Cada vez que Dios se encuentra con el pecador, o se aleja o lo destruye. Por eso que Dios le dice a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra la cual juré a vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Cuando leemos este primer versículo, amado, nos damos cuenta de lo airado que Dios estaba con este pueblo rebelde. Era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios, era la descendencia de Abraham, ¿cierto? Pero Dios no lo llama a mi pueblo, así como cuando Dios llama a Moisés y le dice que oyó, ¿cierto?, el clamor de su pueblo, pero acá ya no le llama a su pueblo. Y vemos de la forma que Dios usa. Y le dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Ya no era su pueblo. Ya Dios se había determinado no caminar más con ellos. Y eso es lo que les produjo a ellos, porque ellos oyeron, ¿cierto? Y eso les produjo a ellos ese gran dolor, y se quitaron todos los atavíos para que Dios no los destruyera. Se quitaron todos los atavíos tal como Dios se los había establecido para que Él no los destruyera. Tal vez nosotros, amado, porque debemos hacer una aplicación también. Eso fue la determinación que el pueblo de Israel tomó a esta drástica medida que Dios estableció sobre su pueblo, ¿cierto? De no estar más en medio de ello. Y por eso que Moisés levanta el tabernáculo de reunión, lo levanta fuera del tabernáculo, porque Dios no iba a estar en medio de ello, porque de lo contrario Dios los destruiría por completo. Y ellos, ¿cierto? Se quitaron todos sus atavíos. Se quitaron todo lo que Dios les había pedido que se sacaran para que Él no los destruyese. Y tal vez nosotros, en una de las cosas de las cuales nosotros debemos dejar también, el escritor de Hebreo hace una declaración cuando dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Entonces tenemos cosas que nos estorban, que no nos dejan correr, que probablemente no es pecado, pero no te deja avanzar, no te deja correr. Entonces debemos quitar ese peso, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Israel se quitó todos sus atavíos para no ser destruidos por Dios. Y Moisés intercedía y tenía una paciencia enorme para liderar a ese pueblo tan grande, que se rebelaban, que se iban en contra de Dios, que se iban en contra de Moisés, que se iban en contra de Aarón, y así sucesivamente. Sin embargo, Moisés se mantenía íntegro. Cuando nosotros somos, amados, nos pasan a llevar muchas veces de cómo reaccionamos nosotros. ¿Cómo reaccionamos? No, nos cuesta reaccionar o poder mantener la calma. Nos cuesta, como decían este martes, ¿cierto? Hacían una explicación acerca del carácter fuerte y el carácter débil, ¿cierto? Y ese anciano que decía Diego, tenía carácter fuerte porque nada lo movía. Nada lo movía. Pero nosotros muchas veces nos pasan a llevar, nos tocan y de nosotros, ¿qué cosas nos salen? No, nos sentimos atropellados, sentimos que nuestro orgullo, nuestro ego no lo pueden pisotear, ¿cierto? Y lo que menos tenemos es mantener nuestra integridad, de ser íntegros, de tener la paciencia suficiente para soportar todo aquello que nos puedan decir en contra de nosotros mintiendo. Porque una está que nos digan cosas de las cuales nosotros sí somos responsables, y eso tenemos que tomárnoslo calladamente, y debemos comer el fruto de lo que hemos sembrado, y debemos comernos ese fruto calladitos. Pero cuando os injurian y cuando os dicen cosas en contra de vosotros, mintiendo, ¿cierto? Podemos mantener la misma calma, podemos mantener el mismo, ese dominio propio en nosotros, puede estar en nosotros. Hay veces, amado, en que reaccionamos muy mal y pareciese que no somos hijos de Dios. Pareciese que no andamos en los caminos de Dios. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia para poder caminar en los caminos del Señor sin pecado. Porque si estamos en pecado, no estamos en los caminos de Dios. Ambas cosas no se juntan, no son compatibles. El pecado del hombre con la santidad de Dios no son compatibles. La palabra de Dios lo establece en muchas partes acerca de que Dios no se relaciona con el pecado.
Entonces, en la única parte, amado, en que podemos ver una unión de la pecaminosidad con la santidad de Dios es en el Calvario. Es ahí en Cristo, cuando Él carga todo el pecado, pero además da la compasión y la misericordia de Dios, trayendo justicia sobre personas injustas, en la cual cae sobre nuestras vidas. Esa es la única vez que la presencia de Dios se une contra el pecado, pero que hace que Cristo muere en la cruz por causa de ello. Pero gloria a Dios por su resurrección, porque en su resurrección, Él nos dio vida, porque Él vive, nosotros vivimos, amado, y eso es glorioso. En el primer versículo del capítulo 33 de Éxodo, Dios deja ver lo airado que estaba con Israel. Ya no era su pueblo, sino el pueblo que sacaste, le dice. Pedir su presencia, amado, pedir la presencia de Dios cuando nosotros estamos en camino de pecado, eso es una contradicción. Eso no honra a Dios. Lo que hace es que eso disgusta a Dios. No podemos pedir, amado, la presencia de Dios o experimentar la presencia de Dios cuando nosotros estamos en pecado y caminamos en pecado. ¿Cómo podemos, amado? ¿Cómo podemos, si somos hijos de Dios, si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos permanecer en pecado? Que la palabra de Dios no trae convicción de pecado en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, ¿cierto? Y la palabra de Dios produce convicción de pecado para que nosotros nos apartemos del pecado. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, debes apartarte del pecado. Debemos apartarnos del pecado. O de lo contrario, manifestamos que no somos sus hijos. Es fuerte, amado. Es fuerte, pero es bueno que cada uno de nosotros lo sepamos. No podemos pedir su presencia cuando estamos en caminos de pecado. Eso es una contradicción. ¿Cómo podemos pedirle a Dios la presencia de Dios, que es santa, que es pura, si nosotros caminamos en caminos de pecado? Estamos en pecado. Por más que clamemos, por más que oremos, amado, de acuerdo a la palabra de Dios, y esto, la palabra de Dios es tajante, amado. La palabra de Dios nos lo dice claramente acerca de que si estamos en pecado, si estamos en iniquidad, si estamos en rebeldía en contra de Dios, es imposible que su presencia esté en medio nuestro. No hay manera que Dios quiera revelar su voluntad si no estamos en los caminos de santidad. Si no estamos en camino de santidad, Dios no nos revelará su voluntad, no nos revelará sus caminos, no nos dará a conocer su carácter, amado, si no estamos en santidad. Por eso cuán importante es, amado. Por eso el apóstol Pedro nos dice que debemos ser santos. Moisés tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Habacuc
tuve un encuentro con la santidad de Dios. Pudrición entró en mi hueso y me estremecí, dijo Job. Se arrepintió en polvo y ceniza. Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre muerto. Cada vez que Dios se encuentra con el pecado, o se aleja o lo destruye. Por eso es que cuando en la experiencia de Isaías dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque vi al Señor. No había salvación. Isaías lo entendió de esa forma. Soy hombre muerto, entendió que él era un hombre de labios inmundos, ¿cierto? Habitaba en un pueblo de labios inmundos. Por lo tanto, al encontrarse con la presencia de Dios, sabía: ay de mí que soy hombre muerto. Nosotros, caminando en pecado, amado, estando en el pecado, pedimos: Señor, danos tu presencia. Es una contradicción. Una de las razones en las cuales, cierto, no sabemos cuál es la voluntad de Dios es porque estamos en caminos equivocados. La santidad de vida es esencial para experimentar la voluntad de Dios, la intimidad con Dios. La santidad es el requisito que Dios demanda para estar en relación con Él. Dios aquí amenaza con distanciarse de Israel. Sin embargo, el pueblo de igual forma siguió en sus caminos de pecado. Isaías en el capítulo 59, el verso 2, lo compartió muchas veces con ustedes. Ahí dice claramente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres, y vuestros pecados no han dejado oír su voz. Vuestras iniquidades y vuestros pecados producen división, y eso hace que el Señor no te salve, y eso hace que el Señor no nos escuche. Porque no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres, y vuestros pecados. Es fuerte, amado, es fuerte, pero la palabra de Dios lo establece. Pedro nos dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para proclamar sus perfecciones, para proclamar su carácter, sus atributos. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Para anunciar las virtudes de ¿quién? De aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amados, cada uno de nosotros debemos, como hijo de Dios, como cristiano, debemos conocer a Dios y caminar en sus caminos. Caminar en santidad. Caminar en el Espíritu. Voy a continuar la próxima oportunidad que pueda predicar con ustedes, porque el tiempo ya se me ha ido, para seguir
revelando esto que Dios nos manda, de poder caminar en los caminos, en su camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es el camino que Dios notificó a Moisés? Su carácter, lo dice la nueva versión internacional. Así que, amado, yo te ruego que puedas reflexionar acerca de esto y que podamos tomar una resolución de poder caminar en santidad, en el camino de Dios. Como hijo de Dios, caminar en santidad. Si hay pecado en tu vida, deséchalo. Desechemos el pecado. Si estás caminando en pecado, que esta palabra traiga convicción de pecado sobre tu vida. Puedas arrepentirte y entrar en el camino de Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Porque de lo contrario, tenemos a un Dios que o se aparta o te destruye. Pero en pecado no podemos estar en la presencia de Dios. Cierra tus ojos, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas, perdona, Señor, nuestras rebeliones que cometemos delante de ti a diario, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú nos laves, que tú nos limpies, que tú nos transformes, Señor, para ser hijos tuyos verdaderos que te amen y que podamos mostrar estas virtudes, proclamar las virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Padre eterno, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a tener este carácter que tuvo Moisés, al cual tú le notificaste tus caminos, le diste a conocer tu carácter. Y no solamente que conozcamos tus obras, no solamente que seamos benefactarios, Señor, de tu gran poder y misericordia, sino que seamos hacedores de tu palabra y que podamos caminar en santidad como tú nos mandas que caminemos, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, que el Señor les bendiga grandemente. Mi deseo es que esta palabra pueda ser vida en su corazón, en el mío y en el de todos, y que podamos ponerla por obra y practicarla. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo: predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.